Muy bien. Como he dicho, esta es nuestra séptima lección en el curso de Eclesiología Bautista Reformada. Hermanos, este curso de Eclesiología Bautista Reformada prácticamente podemos decir que está dividido en dos partes. La primera parte trata sobre la libertad y el poder de la iglesia local. La segunda parte, en esencia, trata sobre la autoridad de los pastores en la iglesia. Sobre el primer punto, la libertad y poder de la iglesia, hemos visto que la iglesia tiene poder porque Cristo le ha dado las llaves del reino a ella. Es la iglesia quien tiene ese poder, el cual tiene una cuádruple manifestación. O sea, ¿cómo vemos el poder o la libertad de la iglesia? En 4 áreas, al menos en 4. Ahora, cada una de estas áreas podría ser subdividida hasta tener más de 4 puntos, pero en esencia son estos. 1, la iglesia tiene libertad para elegir a sus pastores. 2, la iglesia tiene libertad para recibir a sus miembros. 3, la iglesia tiene libertad para ejecutar la disciplina de la iglesia. Y debido a que es la iglesia quien tiene este poder y la libertad, y no el pastor únicamente, sino es la iglesia, incluso el pastor puede estar bajo un proceso de disciplina y excomulgación si tiene pecado no arrepentido. Y en cuarto lugar, la iglesia tiene la libertad de asociarse fraternalmente con otras iglesias. Y fue lo último que vimos, ¿verdad? Que llamamos la asociación de iglesias. Hemos visto esto en las 6 primeras lecciones de este curso. Ya vimos el primer aspecto. Ahora falta considerar en las otras 6 lecciones la autoridad de los pastores. Hermanos, estos 2 elementos deben caminar juntos si queremos tener una eclesiología bíblica. Si queremos tener una eclesiología que honre a Dios. No podemos tener una eclesiología en donde los pastores tengan las llaves y sean los únicos que se elijan a sí mismos o simplemente pongan a otros hombres como pastores. No podemos dejar que solo los pastores sean los que reciban o quiten miembros. Esto es una libertad de la iglesia. Bueno, de la misma forma, no podemos tener una iglesia en donde, debido a las libertades o poder de la iglesia, la autoridad de los pastores prácticamente se pierda de vista. Creo que había dicho esto la lección pasada y vale mencionarlo nuevamente hoy. Que una de las pláticas que pudimos tener con el doctor Waldron, él enfatizaba que no debemos confundir el congregacionalismo o el gobierno bautista reformado con las iglesias bautistas generales, en donde hay iglesias en donde prácticamente la iglesia es quien tiene el gobierno absoluto. Y el pastor funciona prácticamente como el empleado que está al pendiente de lo que guste la congregación para proveérselo. Iglesias en donde tienen que votar hasta por qué tipo de pintura se va a usar en el trasfondo del púlpito, del escenario. Creo que no es un escenario esto, ¿verdad? Bueno, de esto.
ese no es el gobierno bautista reformado. El gobierno bautista reformado tiene una clara libertad y poder de la iglesia que camina junto con la autoridad pastoral. Y no podemos elegir simplemente una sobre la otra. No, yo me quedo con la mitad del curso, hermano. Deme todo excepto la autoridad pastoral. Yo quiero ser miembro, solamente quítele todo lo que tiene que ver con la autoridad del pastor. Bueno, a fin de que eso no nos pase y que tengamos una eclesiología bíblica, el día de hoy mi deseo es comenzar esta sección del curso y ver la autoridad pastoral. Hoy vamos a contemplar el fundamento bíblico. En segundo lugar, vamos a establecer en qué consiste la autoridad. En tercer lugar, vamos a ver los ejemplos de armonía. Quiero mostrarles que la autoridad pastoral y el poder de la iglesia no se pelean, caminan juntos. Cuarto, quiero mostrar los límites de la autoridad del pastor. Y en quinto lugar, las aplicaciones prácticas. A la luz de que el pastor tiene autoridad, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de esto? Así que teniendo un largo camino, dejemos nuestra introducción para comenzar con el fundamento bíblico. Hermanos, es muy importante establecer el fundamento bíblico de esta doctrina para que su conciencia sea convencida de esta verdad. Y es que, hermanos, creo que aquí luchamos contra marea. Aquí luchamos en un sentido contra marea, porque allá afuera algunas iglesias pueden estar promoviendo, o predicadores o pastores, que la iglesia debe ser una donde no haya autoridad pastoral. Además, estamos en un mundo donde la cultura se caracteriza por la anarquía. ¿No es cierto? Se promueve allá afuera que la esposa no se tiene que someter a su pastor. Perdón. Sí, a su pastor de su casa. A su esposo. Bueno, mi esposa sí se tiene que someter también a su pastor. Que la esposa no se debe someter a su esposo, que los hijos no se deben no se deben someter a sus padres. Y de hecho en la psicología moderna se dice que le digas todo a tu hijo excepto no. ¿Han escuchado eso? Diles todo excepto no, porque los vas a traumar. Ahí afuera se dice, rebélate contra el presidente, derroca. Y hermanos, no podemos decir que como iglesias no hemos sido afectados en algún sentido en nuestro corazón por una rebeldía o rechazo de la autoridad. Así que es indispensable que la Escritura hable sobre este punto para que no quede duda que es Dios quien ha establecido esto. Y si Dios lo ha establecido, lo mejor que podemos hacer es someternos. Ahora, déjenme confesar algo antes de continuar. Es un poco difícil para mí estar predicando esto, porque al ser el pastor de esta iglesia, puede parecer que estoy hablando esto simplemente para mi beneficio personal. Y hay cierta incomodidad. Me hubiera gustado que la visita del pastor Eduardo Flores, Jorge Rodríguez y el doctor Sam Waldron hubiera coincidido más bien con esta parte del curso que con la anterior. No obstante, hermanos, tengo que librarme de ese sentimiento y de esa, ¿qué podría ser llamada? Pena, incomodidad, entre comillas ambas, y hablar la palabra de Dios. Y hablar la palabra de Dios. Y si esto es verdad no porque el pastor de esta iglesia lo está diciendo, sino porque la Biblia lo establece. Así que con esa libertad en mi corazón, que esta es la palabra de Dios, enseño esto a esta iglesia. Además, hermanos, porque así como hemos enseñado la libertad de la iglesia para que la iglesia honre a Cristo, así también enseñamos esto para que la iglesia honre a Cristo.
Es como cuando el padre agarra a su niño y dice, hijo, te tengo que repetir el 5.º mandamiento. No creas que es simplemente porque yo quiero que escuches esto y me honres, nada más porque lo hagas. No es porque quiero que obedezcas a Dios. Es porque al decirte yo enseñarte esto, tú vas a obedecer a Dios. Y hermanos, ruego al Señor que esa sea mi misma actitud. Enseñar esto, no por algún beneficio personal, sino para que ustedes, hermanos, nosotros como iglesia, honremos a Dios en esto. Hebreos 13. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13. Mi primer paso es demostrar que la Biblia habla de autoridad del pastor. Cualquier cosa que esta autoridad implique, lo primero que debe ser claro es que el pastor tiene autoridad. Luego veremos en qué. Pero veamos en primer lugar que existe tal principio. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Varias cosas que podemos notar. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, esto de facto debe darnos un entendimiento de que los pastores han recibido autoridad. Hermana, la Biblia te manda en el libro de Efesios que te sujetes a tu esposo. ¿Por qué? Porque él ha recibido una autoridad de Dios. De la misma forma, Dios llama a la iglesia a obedecer y sujetarse a sus pastores porque han recibido una autoridad de parte del Señor. Así que cuando la iglesia ha elegido a un hombre cualificado para el ministerio, para que los guíe, es deber de la iglesia escuchar y atender. A ver, esto no quiere decir que el pastor puede ordenar y mandar lo que se le antoje según el día como se levante. El texto está presuponiendo que estos son pastores bíblicos que están intentando agradar a Dios, que están caminando en santidad, y por lo tanto la iglesia debe atender a su guía, a su autoridad, y no rebelarse. La razón es que ellos están velando por las almas. Y esto es importante, como quienes han de dar cuentas. ¿Por qué han de dar cuentas? Porque, hermanos, se les delegó algo y se les va a pedir cuenta de ello. El autor, el bautista particular, John Gill, en su comentario de Hebreos 13 dice esto: y sujetaos, dice, a las leyes de la casa de Cristo, al ser ejecutadas por ellos, y sujetaos a sus censuras y reprensiones, al ser dadas por la autoridad de la iglesia, pues ellos son padres espirituales. La esposa debe someterse en todo aquello que el esposo tiene autoridad, y no en donde el esposo no tiene autoridad. Si el esposo manda, no te reúnas en el día del Señor, la mujer debe desobedecer. Pero de la misma forma, el pastor ha recibido autoridad, y en las cosas en donde tiene autoridad debería ser, la iglesia debería sujetarse y obedecer. Otro texto que enfatiza esto, 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. Esto es un requisito del pastor. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es un requisito que gobierne bien el hogar, porque es su responsabilidad y su llamamiento gobernar correctamente su casa. Perdón, la casa de Dios. Un momento, quiero revisar algo brevemente. La comparación es entre que si el pastor no es capaz de gobernar su propia congregación, su propio hogar, ¿cómo será capaz de cuidar, de gobernar la iglesia de Dios? Otro texto más, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El pastor tiene varias responsabilidades. Una es enseñar, pero además el gobierno, gobernar, guiar, dirigir la iglesia del Señor. Así que, hermanos, Dios ha dado poder a la iglesia, y esa es una llave que la iglesia posee, que le pertenece a ella. Pero por otro lado, Dios ha dado autoridad. John Cotton la llama la llave de la autoridad. Y estas dos llaves abren la misma puerta. Y cuando trabajan en armonía, esto bendice el reino de Dios. Ahora, ¿en qué descansa esta autoridad? ¿Por qué el pastor tiene autoridad? Y aquí vale la pena reflexionar un poquito sobre esto, porque creo que esto les va a ayudar a apreciar mejor qué deben esperar de un pastor. ¿Por qué deben orar por su pastor? Y en un futuro que Dios nos permita una pluralidad pastoral. ¿Por qué? A ver, hermanos, reflexionemos un poco. ¿Por qué el pastor tiene autoridad en la iglesia? Hay dos textos que me gustaría que miremos juntos. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 28. Hechos 20, 28, mirad por vosotros, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, el cual ganó por su propia sangre. ¿Quién establece pastores en una iglesia? Según Hechos 20, 28, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llama a un hombre, lo llena de dones, a fin de que pueda obispar. ¿Saben? Eso es lo que la palabra griega quiere decir aquí. Que Dios os ha puesto por obispos. La palabra griega es la palabra griega episcopos. Y esta palabra quiere hablar de el que supervisa, el que cuida. En este sentido también el que apacenta, el que alimenta. Y dice, cuidad por vosotros y cuidad del rebaño en donde el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién puso a los pastores en Éfeso? Según este texto,
el Espíritu Santo. Ahora vayamos a uno más, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Según este texto, ¿quién llama a los pastores? Hermanos, según este texto, los pastores son dones que Cristo da a las iglesias, a fin de que las iglesias puedan crecer, madurar y ser perfeccionadas. ¿Quién llama entonces a los pastores? ¿Quién los establece? ¿Quién los confirma? ¿Quién los elige? Hermanos, en un sentido podemos decir Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo llama a estos hombres. Ahora, alguien podría pensar aquí: oye, eso es un poco de contradicción con lo que nos han enseñado en las lecciones anteriores, porque en las lecciones anteriores nos dijeron que son la iglesia quien elige a sus pastores, y yo digo, no hay ninguna contradicción. Ambas son verdad. A ver, cuando Dios llama a un hombre y lo llama internamente, tiene esa gracia para enseñar, ese cuidado y ternura para tratar con las ovejas, Dios lo ha llamado. Ahora, la responsabilidad de la iglesia será identificarlo, será seleccionarlo, será, si necesario, escogerlo. Pero la iglesia solo debe escoger a los que Cristo escogió, ¿correcto? Entonces no hay contradicción o choque en esto. De hecho, yo he puesto este ejemplo varias veces. ¿Qué pasa si un hermano llega por primera vez a la congregación y dice: yo tengo el don de ser pastor, así que desde ahora seré su pastor? ¿Cómo le responderíamos? Bueno, imaginemos que somos muy amables. Yo le diría esto: hermano, qué bueno que tiene ese deseo, y si Cristo lo llamó, algún día la iglesia lo va a ver. Pero mientras la iglesia no lo vea, usted puede ser llamado por Dios, pero no es pastor de esta iglesia, ¿sí? Y por lo tanto no es pastor mientras no sea llamado. Hermanos, pero la iglesia debe saber algo. La iglesia identifica a sus pastores. La iglesia, en ese sentido, vamos a decir, los elige, los selecciona. Pero la iglesia se supone que solo debe estar seleccionando y eligiendo a esos pastores que Dios eligió para ella. En última instancia, sí, mi pastorado solo tiene autoridad sobre esta iglesia local, porque esta iglesia local es la que me ha elegido para que yo les ministre. No obstante, mi autoridad en el pastorado para con esta iglesia depende de que esta iglesia me llamó. No obstante, en última instancia, es Dios quien está dando esa autoridad a través de esa iglesia local. ¿Qué quiero decir e insistir con esto? Y esto es algo que yo veo muy importante que se deba entender. Hermanos, yo me les debo a ustedes, pero siempre debiéndomele a Dios primero. ¿A qué voy? Déjenme poner este ejemplo. Imaginen, hermanos, que un día tenemos un tema difícil que tratar como iglesia.
Viene el pastor y dice, hermanos, a la luz de este caso, la Escritura determina esto, la Escritura determina esto, la Escritura dice esto, así que debemos proceder. Imaginen que la iglesia está bien en su salud espiritual, está sana, está creciendo y dice, amén, hermano, sigamos. Qué hermoso, ¿no es cierto? La autoridad que Dios dio a este pastor y el poder de la iglesia trabajan juntos. Pero imagínense que llega un momento en donde el pastor propone algo, e imaginemos que lo está proponiendo conforme a la verdad, pero la iglesia no lo quiere ver y se rehúsa a cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, debido a que el pastor se debe a Dios, el pastor debe presionar para que se cumpla la voluntad. Imagínense que un caso de fornicación. Y el pastor dice, hermanos, a la luz de esto, esta persona no puede estar recibiendo más la cena del Señor hasta que veamos una restauración en él. La iglesia dice, no, hermanos, sí debe. Si la autoridad final del pastor viene de la iglesia, ¿qué debería hacer el pastor? Callar y decir, ok, hermanos, lo que ustedes digan. Pero si la autoridad final del pastor viene en última instancia de Dios, él debe decir, mis amados hermanos, yo me les debo a ustedes. Pero mi labor de parte de Dios es que ustedes cumplan la voluntad de Dios. Debemos proceder de esta forma. Es como en el matrimonio. En el matrimonio, la mujer termina aceptando a un hombre para que sea su guía. Ahora, cuando la mujer está floreciendo espiritualmente y el hombre se levanta en la mañana y dice, amor, el devocional familiar, y la esposa está floreciendo, ¿qué dice? Claro, vamos al devocional familiar. Pero hermanos, va a haber días donde la mujer, y en ocasiones también el hombre, pero en este caso la mujer, no va a estar floreciendo tanto espiritualmente y va a decir, amor, vamos a hacer el devocional familiar. No, hoy no quiero hacer devocional. Miren, si el hombre se debe en última instancia solo a la mujer, él va a decir, ok, lo que sea para que estés contenta y feliz. ¿Sí es eso lo que hacen, hermanos? No, en última instancia decimos. Dicen, no, en mi casa nunca ha habido ese problema. Y les creo. Bueno, pero imagínense esta realidad. Sé que no se pasa, pero imagínensela. Decir, esposa, aunque mi deber es que tú seas feliz y hacerte feliz de la mejor forma, en última instancia Dios me llama a llevarte a cumplir la voluntad de Dios. Así que por favor ven, vamos a tener el devocional. ¿Pueden ver? Sí, la iglesia ha llamado a ese hombre, pero la autoridad de ese hombre y al que busca agradar sobre todas las cosas debe ser aquel que lo llamó por soldado. Debe ser aquel que lo llamó para ejercer ese oficio. A tal grado que, como vamos a ver en uno de los puntos que voy a mencionar en un momento, cuando llega a suceder el triste caso, que yo espero que nunca nos va a pasar como iglesia, en donde la membresía de la iglesia se corrompa, se contamine, se haga mundana, se termine haciendo una iglesia sumamente mundana. Si el pastor recibe en último lugar la autoridad de esos hermanos, él se debe acoplar a sus placeres. Pero si no, y en última instancia la recibe de Dios, dice Cotton, él tiene la libertad de renunciar a esa iglesia y decir, iglesia, has dejado de querer cumplir la voluntad de Dios. Me llevo su santa palabra y me llevo sus ordenanzas conmigo, porque no puedo más ministrar a esta iglesia si esta iglesia no se quiere someter a la voluntad de Cristo. Porque ya hemos visto, el pastor tiene autoridad. Y en última instancia, ¿en qué se basa esta autoridad? Digamos, dos aspectos. Esta autoridad se basa porque Dios lo llamó y se confirma cuando la iglesia local llama a ese hombre para que sobre esa iglesia ejecute la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, es que Pablo da muy bien los tipos, el tipo de carácter que deben mirar
en aquellos que son llamados al ministerio. No es el más carismático, el más buena onda, el más chistoso, el más, etcétera, quien debe ser elegido. La iglesia debe elegir un hombre que cumpla la voluntad de Dios, que tenga un celo por Dios, porque incluso cuando la iglesia pueda estar yendo tan mal, ese pastor no se va a someter a mis deseos, ese pastor va a hablar la verdad. Hermanas, solteras, esto es incluso, déjenme ponerlo como una guía para sus vidas. Debes elegir no el hombre que esté dispuesto a cumplir todos tus caprichos, porque muchos de ellos, no todos, pero muchos, bueno, algunos, pueden estar mal. Pero si elegiste el hombre que está dispuesto a complacerte en todo, te va a llevar a tu destrucción espiritual. Pero si elegiste al hombre que está dispuesto incluso a confrontarte y decir, no, aunque hagas berrinche, aunque no hables esa noche, aunque diga, ¿estás bien? Sí, todo está bien. Pero está dispuesto a confrontarte, ese es el tipo de esposo que deberías buscar. Iglesia, está muy claro qué tipo de hombre debes mirar para el ministerio. Uno que cumpla con el carácter de un hombre santo e íntegro, que esté dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, porque incluso cuando yo esté mal como miembro, Él va a venir a exhortarme y no va a querer quedar bien conmigo simplemente para tener más adeptos. Él está dispuesto a confrontarme o incluso a confrontar la iglesia general con tal de hacer que se cumpla la voluntad de Dios. Yo espero que con esto, estos dos puntos sea claro, que el pastor tiene autoridad y de dónde proviene en última instancia su autoridad. De Dios, confirmada por la iglesia local. Habiendo dicho esto, déjenme correr en los 11 elementos en donde el pastor de la iglesia tiene autoridad. Estos elementos son los que menciona John Cotton en su libro Las llaves del reino de los cielos. Recuerdan que John Cotton ha sido nuestra guía en estas lecciones y en este punto lo sigue haciendo. Y él menciona 11 cosas en donde el pastor tiene autoridad. 1, y están en sus notas. Tiene la autoridad para administrar la predicación y las ordenanzas. Él ha sido el hombre llamado por Dios para decir, como dice el apóstol Pablo a Tito, reprende con toda autoridad. Él ha recibido ese llamamiento. Él ha recibido esa responsabilidad de parte de Dios y de parte de la iglesia local. Dice John Cotton, el primero y principal de los aspectos de autoridad es aquel que deben atender los ancianos que trabajan en la palabra y en la doctrina, esto es, la predicación de la palabra con toda autoridad y lo que está anexado a ello, esto es, la administración de los sacramentos o sellos. ¿Puede predicar un hermano que no ha sido llamado y ordenado? Puede predicar y tiene autoridad para hacerlo. Según la iglesia también convenga y no objete con que él sea un portavoz. Pero si hay un pastor en la iglesia, es el pastor quien ha recibido esta autoridad para hacerlo. Hermanos, no sé de qué contextos ustedes vienen, pero hay iglesias en donde se quejan porque haya un pastor semanalmente hablando la palabra y administrando las ordenanzas. Y dicen, no, eso no nos gusta, mejor hay que ponernos en un círculo y que tenga una palabra que la exprese.
No, Dios llamó a un hombre para que trace la palabra, para que guíe, para que exhorte, para que reprenda con toda autoridad y doctrina. En segundo lugar, el pastor tiene autoridad para convocar a la iglesia según la ocasión lo requiera. Convocar a la iglesia según la ocasión lo requiera. Hay reuniones de miembros y el pastor tiene la autoridad para decir: hermanos, es necesario reunirnos para atender ciertos casos de nuestra iglesia. El pastor tiene autoridad para eso. Algo que un miembro de la iglesia no puede hacer, porque el domingo simplemente diga el de la lectura: hermano, ¿me das 3 minutos ahí? Y hermanos, los convoco para la próxima semana una reunión de miembros. Alguien podría decir legítimamente: ¿y quién te dio a ti esa autoridad para convocar a la iglesia? Ahora, esto no quiere decir que, ¿qué pasa si hay una preocupación legítima en la iglesia? Imagínense que están preocupados por la conducta del pastor. Bueno, en nuestra política eclesiástica va a quedar claro establecido esto, que cuando 10% de la congregación presenta en forma de carta un requerimiento al pastor para que se haga una reunión de miembros para atender ciertas cosas, si el 10% de la congregación con sus nombres y firmas requiere eso, el pastor lo podrá hacer. Esto es para proteger a la iglesia, porque ¿qué pasa si el pastor algún día está cayendo en pecado y no quiere descubrirlo, y hay hermanos que lo saben? De esta forma la iglesia se protege, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que solo el pastor puede hablar en las reuniones de miembros. El pastor puede convocar, y hay un hermano que puede acercarse a decir: hermano, nos gustaría tratar esto en la reunión de miembros. Pero ¿queda claro el punto? Es el pastor que tiene la autoridad para convocar, de tal manera que cuando incluso hubiese una preocupación seria, se requiere que ese 10% presente una carta al pastor para que sea el pastor quien la haga. Estoy pensando si confundirlos un poco o dejarlos ir con esto ya, pero déjenme intentar mostrar por medio de otro tema que trata Cotton, para que vean la seriedad con la que estos hombres vieron la autoridad pastoral. Dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una pluralidad de ancianos y la iglesia, toda la iglesia piensa que esa pluralidad de pastores está corrompida, se ha desviado y ya no deberían ser sus pastores? ¿Saben qué dice John Cotton? Dice: la iglesia no los puede expulsar porque no tiene la autoridad para ello. La iglesia tiene el poder, pero le falta la autoridad. ¿Qué debería hacer? La iglesia se puede ir y dejar aquí a los pastores sin rebaño, y entonces ya no sé cómo serían pastores, pero ese es el punto. Se requeriría que la iglesia más bien se vaya, porque Dios ha dado autoridad. De la misma forma, ¿qué pasa cuando el pastor cree que toda la iglesia se ha corrompido? El pastor no puede expulsar a la congregación. ¿Por qué? Porque es a quien se lo dio. La autoridad, el poder, ¿a quién se lo dio de expulsar? A la iglesia. Si el pastor piensa que la iglesia se ha corrompido, no puede levantarse un día y decir: los expulso a todos. No, lo único que puede hacer es irse, porque la iglesia fue la que tiene el poder. Espero que esto genere dudas para tener un buen tiempo de preguntas y respuestas. 3. Los pastores tienen autoridad para probar a los candidatos tanto a la membresía como al ministerio diaconal o pastoral. La iglesia tiene el poder para recibir miembros, pero los pastores tienen autoridad para probar a esos posibles miembros y recomendar o no recomendar dependiendo el caso. Y también la iglesia puede llamar a alguien al ministerio, pero el pastor tiene la autoridad para probar si estos son verdaderos candidatos.
De hecho, eso nos lleva al cuarto punto. El pastor tiene autoridad para imponer las manos. No impongas las manos con ligereza. Idealmente, cuando hay un candidato, la iglesia está viendo el mismo candidato que el pastor está viendo. Pero imagínense el caso en donde la iglesia nomina a alguien del cual el pastor tiene serias preocupaciones. Hermanos, en tal caso no procedería, porque el pastor tiene la autoridad de poner o no poner las manos sobre un candidato. De la misma forma que si el pastor quiere un candidato, pero la iglesia no quiere, no procede. ¿Pueden ver que son dos llaves que abren la misma puerta? 5. Los pastores tienen autoridad para moderar las reuniones de miembros en la asamblea. Cotton lo dice así: es un acto de la llave de autoridad que los ancianos abran las puertas del discurso y del silencio en la asamblea. Esto nos da mucha guía. En una asamblea de miembros, damos la libertad para que haya comentarios. Entonces el pastor, después de leer el punto, dice: abre las puertas. ¿Alguien quiere comentar? Pero también, hermanos, cuando quizá ya ha habido muchos comentarios, tiene la autoridad para decir: no más comentarios. Y de hecho aquí algo que vamos a estar teniendo que aprender es lo siguiente. Cuando se abre la oportunidad del comentario en la iglesia y el miembro responsablemente lo toma, ese poder, esa libertad, al mismo tiempo está tomando la libertad para ser reprendido si dice algo que no es correcto por alguien dentro de la iglesia o por el pastor que está dirigiendo. Imagínense que un día se trata un caso y un hermano se levanta a decir: no, pero es que yo he visto que este hermano trató hacia su esposa, le dijo esto y le hizo. El pastor tiene autoridad para decir: lo que haces es irresponsable, guarda silencio. Tiene autoridad para abrir, pero tiene la oportunidad de cerrar la puerta de la opinión si esto se está haciendo de una forma incorrecta. Así como cualquier otro miembro se podría levantar y decir: para, lo que estás haciendo es incorrecto. Me contó un día el hermano Eduardo Flores que un día estaban en la asamblea y se levantó una persona y empezó a gritarles a los pastores: tiranos, abusivos, lobos. ¿Les suena? Y lo que él hizo fue: a ver, calma, pero no se calmaba la persona. Así que varios miembros de la iglesia se levantaron a decir: guarda silencio, no hables así de nuestro pastor. Te ordenamos que guarde silencio ahora. Y eso es algo que hay que aprender. Ok, la asamblea da oportunidad a la opinión, pero si alguien opina mal, el que opina mal debe estar dispuesto a ser corregido y no a sentirse si hizo algo mal, más bien a saber que es parte de su responsabilidad. 6, los pastores tienen autoridad para preparar de antemano los temas relacionados con reuniones de miembros, o sea, lo que llamamos nuestro orden del día. El pastor tiene autoridad para ver. Y por eso cuando algún miembro o algún diácono tiene deseo de que algo sea tratado, puede hablarlo pacíficamente con el pastor y decir: hermano, queremos tratar esto, ¿puedes incluirlo en el orden del día? Y el pastor dirá: hermano, no alcanza en esta ocasión, pero lo tratamos allá. Y de esta manera hay orden, no más bien diciendo: bueno, ¿alguien quiere tratar algo más? Eso traería desorden en nuestra congregación. El pastor ha sido llamado para ejercer esa autoridad. 7, en el manejo de una ofensa ante la iglesia, los ancianos tienen la autoridad jus dicere como sententiam ferre. Cuando la ofensa parece verdaderamente escandalosa, los ancianos tienen el poder de Dios para informar a la iglesia sobre cuál es la ley o regla y voluntad de Cristo para la censura de tal ofensa. Esta es la autoridad del pastor. De hecho,
Alguien preguntaba hace tiempo, bueno, si es la iglesia quien tiene el poder para expulsar o no expulsar miembros, ¿podemos traer un caso de disciplina a la iglesia sin haber informado al pastorado de tal caso? A la luz de esto, no. Porque es el pastor quien tiene la autoridad para exponer ese caso delante de la iglesia. Y decir, hermanos, este caso empezó hace tantas semanas con este hermano y este hermano ha testificado esto, no hay arrepentimiento, pero es el pastorado quien tiene esa autoridad y no el miembro en particular. 8. El pastor tiene autoridad para pedir a la congregación que él llamó a reunirse, la autoridad para despedirla. Así que ese dicho incómodo que digo al final de las reuniones, estamos despedidos, hermanos, es parte de la autoridad pastoral. Así como tiene la autoridad para llamar y decir, congreguémonos para adorar a Dios, tiene la autoridad para decir, estamos despedidos. Ahora, yo sé que suena un poco gracioso a la luz del ejemplo que doy, pero en unos contextos más rígidos o duros, tiene razón. Imagínense que un día estamos teniendo una asamblea de miembros y todo va bien, y de repente 2 miembros empiezan a opinar algo diferente y se empieza a hacer un tipo de trifulca. Espero que eso nunca nos pase, pero el pastor tiene autoridad para decir, hermanos, cerramos la reunión, vamos a orar, vamos a tratar nuestros corazones y nos volvemos a convocar en 2 semanas. No podemos seguir esta reunión. El pastor tiene autoridad para hacer eso. Ok, estaba pensando en explicar algo, pero creo que lo llegaremos a ver después. Ahorita solo las estoy mencionando. A partir de la próxima semana vamos a ir viendo con más detalle cada una de estas. Estaba pensando, solo lo digo brevemente, sobre el punto 8, que el pastor es quien tiene la autoridad para presentar a la iglesia cómo se debe proceder en ciertas cosas. Estaba pensando, imagínense que tenemos la necesidad de presentar un caso, de escribir un caso en particular para informar a otra iglesia sobre cierta situación. Alguien podría decir, bueno, hay que elegir a 3 o 4 hermanos de entre nosotros para que preparen ese material y lo hagan. No, la iglesia eligió a sus pastores para que lo hagan. Es el pastor quien debería dirigir ello, quien debería presentar eso y decir a la iglesia, esto es lo que debemos hacer. Y al menos que haya algo antibíblico que la iglesia pueda mencionar, la iglesia, si no es así, debería sujetarse y someterse a sus pastores, porque ella los eligió para que incluso gobiernen sobre esos casos. El pastor puede abrir la pregunta para la opinión, para el comentario, pero el pastor debería dirigir ese punto para guiar a la iglesia a lo que se debe hacer. Pero veremos esto con más detalle. He intentado ser cuidadoso con mi mente, pero creo que habla correctamente y directamente a nuestra vida como iglesia. 9. Los ancianos han recibido poder de acusar a cualquiera de las personas en privado con el propósito de que ninguno de ellos viva desordenadamente sin una vocación, ni ociosamente en su vocación, ni escandalosamente en ninguna forma. Esto habla del pastor tiene autoridad para, digámoslo así, visitar las casas de los hermanos. Ahora, no tiene autoridad para mandarles qué preparar en esa visita, o si tienen que preparar algo, o si tiene que ser carne. El punto es, el pastor tiene autoridad para llamar a alguien a cuentas, hermanos. ¿Qué pasa cuando un hombre está intentando esquivar, esconderse para no? El pastor puede llamar simplemente y decir, hermano,
te voy a visitar la próxima semana, dime qué día se te facilita. Necesito que platiquemos algunas cosas. El pastor tiene esa autoridad, que un miembro con otro no puede hacer de esa forma. Ahora sí puede preguntarle, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo va tu vida? Pero esa autoridad de examinar cuando ve que hay algún desorden, es autoridad del pastor. 10, el pastor tiene autoridad para participar en los sínodos de las asociaciones. ¿Recuerdan que vimos esto? El pastor, cuando hay algún sínodo que se hace de la asociación de iglesias, debe ser uno de los que esté presente en esas asociaciones. O sea, la iglesia no puede elegir, bueno, hoy no vamos a elegir a un pastor, solo a 2 miembros de nuestra confianza. No, el pastor tiene un lugar natural en eso, porque para eso fue llamado por la iglesia local. Por último, esto es lo que les decía hace rato, en caso de que la iglesia caiga en blasfemia contra Cristo y en el rechazo obstinado y la persecución del camino de la gracia, y no se puede esperar un sínodo o no haya ayuda de un sínodo, los ancianos tienen el poder de apartarse o separarse de los discípulos y de llevarse las ordenanzas con ellos, y con ello denunciar tristemente el justo juicio de Dios contra ellos. Oremos que esto nunca pase, pero así como una iglesia puede denunciar a sus pastores hasta tal punto de bajarlos del púlpito si no están viviendo conforme a la verdad, el pastor tiene la autoridad de denunciar a la iglesia si ésta está actuando de forma incorrecta. Hemos visto solamente la autoridad de la iglesia, de los pastores. No hemos visto las responsabilidades de los pastores. Esto quiero que quede claro. Esta es la autoridad. Las responsabilidades son otras. Por ejemplo, el pastor tiene la responsabilidad de estar orando por la iglesia. El pastor tiene la responsabilidad de visitar a aquellos que están en enfermedad de gravedad. El pastor tiene la responsabilidad de guiar y aconsejar. Nada de eso está bien. Aquí solo está puesto los aspectos de autoridad, que se traslapan un poco, no obstante, no son lo mismo. Ok. Ya he demostrado cómo estos puntos de autoridad caminan muy bien con el poder de la iglesia, pero déjenme darles algunos otros ejemplos y pasar a otro punto. Por ejemplo, la iglesia tiene el poder de aceptar miembros, pero el pastor tiene la autoridad de entrevistarlos y recomendarlos o no a la iglesia. Otro, la iglesia tiene poder para elegir ancianos, pero el pastor tiene la autoridad para imponer las manos o no hacerlo. La iglesia es quien tiene el poder de ejecutar la disciplina, pero el pastor la autoridad para llevar a cabo la censura y guiar a la iglesia en lo que debe ser el procedimiento adecuado. Yo decía esto hace tiempo. Podemos decir que la iglesia tiene 2 llaves, una de autoridad y una de poder. La del poder permanece en la iglesia y la autoridad en el pastor, y abren la misma puerta que tiene doble cerradura. O podemos verlo de esta forma. Hace 4 años que prediqué la exposición de Londres, de la cual tengo que volver a hacerlo, volver a hacer una exposición, y pronto llegará. Pero yo decía en esa exposición de la confesión que imaginemos que las llaves del reino es una llave sototota. ¿Puede cargarla solo el pastor? No. Dicen, la llave la recibió todos los miembros. Así que el pastor es parte de ellos y todos la cargan. Pero digamos que el cuerpo pastoral va adelante, cargando también, porque son miembros. Cargando también y diciendo, hermanos, a la derecha. Hermanos, ya se pasaron. A la izquierda, abajo. No. Un poco más arriba. Ese es el trabajo pastoral, y en eso depende su autoridad, en guiar a la iglesia para que esté obedeciendo a Cristo en todas las cosas.
hermanos, hemos definido en qué consiste la autoridad. Y vale la pena mencionar algunas cosas que estarán en nuestra política eclesiástica de los límites de la autoridad. Y seré muy breve porque esto lo veremos con más detalle el día de nuestra política eclesiástica. Pero esto lo tomo de la Constitución Política de la Iglesia, creo que es Gozo Soberano de Ecuador, donde está nuestro hermano Jorge Rodríguez. Y dice así: es una autoridad divinamente delegada, ya lo que ya vimos, ¿verdad? La autoridad del pastor es divinamente delegada. En consecuencia, los ancianos son responsables ante Dios por el ejercicio de esta autoridad. Por lo tanto, ellos están obligados a desempeñar todos los deberes especificados en las Escrituras, en pasajes como Hechos, etcétera, etcétera. Cuando los ancianos ejercen esta autoridad, requiriendo obediencia a su liderazgo, deben buscar conquistar la conciencia del pueblo de Dios a través del ministerio de la palabra. O sea, el pastor debe ser sabio y no simplemente imponer su voluntad, sino guiar a la iglesia y decir, ¿por qué debemos guiar así? Hermanos, podemos pensar así, pero déjenme explicarles por qué sí debemos actuar así. Y ganando las conciencias, es como en el matrimonio. El esposo puede hacer algo sumamente poco sabio. A ver, vamos a hacer esto porque yo lo digo. Puede ser más sabio y decirle, mira, está esta necesidad, está esta necesidad, está esta necesidad, y por lo tanto conviene hacer eso. Eso no es manipulación. Eso es llamar a la conciencia de la iglesia para que cumpla la voluntad de Cristo. Y continúa la política, dice, la autoridad de los ancianos no incluye el derecho de tomar decisiones unilaterales, porque eso tiene poder la iglesia, ¿cierto? Miren lo que dice. La Biblia deja claro que las decisiones que tienen que ver con la disciplina colectiva, el reconocimiento de oficiales, requiere del consentimiento de la iglesia local. Y es apropiado, dice, que algunos otros asuntos importantes, como la recepción o exclusión de miembros de la iglesia, el apoyo financiero o el retiro involuntario de oficiales y decisiones de otros asuntos financieros de gran envergadura, deben ser puestos al consentimiento de la iglesia. Imagínense que algún día queremos comprar un local. Solo sueñen, porque no nos alcanza. Pero soñando, pueden los ancianos decir, bueno, estamos de acuerdo, compremos esto, o adquiramos esta deuda como iglesia. No, la iglesia no debería proceder si la iglesia no está informada. Ahora, en noviembre vamos a trabajar en lo que se llama un presupuesto a la iglesia, de cuáles van a seguir siendo nuestros gastos para el próximo año. Gastos normales, y la iglesia va a recibir un consentimiento general de eso, ¿sí? Y va a tener un consentimiento general de ese presupuesto. Pero si en el transcurso del periodo sale una necesidad y hay que comprar ya, digamos, un nuevo cable de, no sé, pensé en un cable y creo que es muy barato, pero algo se rompió en el baño y hay que gastar 6,000, 7,000 pesos. El pastor no debe esperar hasta la próxima reunión de miembros o llamar a una reunión de miembros para decir, hermanos, ¿qué opinan? ¿Compramos el migitorio o no? No, el pastor tiene autoridad para decir, hay que hacerlo, hay que hacer el gasto. Los diáconos tienen esa autoridad, esa libertad, aunque siempre rindiendo informes a la iglesia de cuáles son los gastos para que siempre sea todo hecho con transparencia. Otra cosa, la autoridad de los ancianos se limita a la esfera de la iglesia local. Ellos no pueden requerir ellos no pueden invadir la esfera de otras autoridades humanas como esposos, padres, gobernadores civiles y empleadores, ni mandar al pueblo de Dios con respecto a temas no especificados en la Escritura. Sin embargo, ellos deben ordenar la casa de Dios a través de la aplicación de su palabra. Yo creo que el homeschooling es lo mejor para el beneficio de los niños. Pero el pastor no tiene la autoridad para demandarlo como un requisito para ser miembro o si no recibir disciplina.
el pastor no tiene autoridad en esas áreas donde la Escritura no manda, mientras el pastor no pueda decir, así dice el Señor. Ahora, el pastor puede dar un consejo respecto a eso, y la persona podrá recibirlo o no recibirlo. Pero si el hermano dice, bueno, gracias por su consejo de que debo amar a mi esposa, pero decido no hacerlo, ese no es un consejo, ese es un mandato, ¿sí? Así que espero que sea claro. La autoridad de los ancianos está condicionada por el hecho de que ellos mismos son miembros de la iglesia local. Aunque los pastores están sobre el rebaño, son al mismo tiempo miembros del rebaño. Por lo tanto, a cada uno de los ancianos les ha sido concedido los mismos privilegios. Está obligado a las mismas responsabilidades y está sujeto a la misma disciplina que todos los otros miembros de la iglesia. O sea, su autoridad no los hace inmunes. Bueno, yo tengo autoridad, por lo tanto, yo no voy a venir a la reunión de oración porque eso es para los miembros de la iglesia. No, es un miembro y necesita lo mismo. Y puede ser expuesto a la exhortación o, en dado caso que haya pecado no arrepentido, a la excomulgación. Terminemos. Aplicaciones prácticas. Hermanos, si esta es la autoridad que han recibido los pastores, que todo pastor camine con temor y temblor. Esto digo a los jóvenes que están buscando el matrimonio. Y esto digo a los esposos cuando a veces no se están conduciendo tan bien con sus esposas. Y es algo que yo mismo intento tener presente. Hermano, olvídate que su papá está viendo o no está viendo cómo la tratas. El Rey soberano, que es su Padre, está viendo cómo la tratas. Y vas a rendir cuenta de cada una de las cosas que hiciste. Y lo mismo para un pastor. El pastor tiene autoridad. Pero el pastor debe aprender a usar esta autoridad, no para beneficiarse a sí mismo o para enseñorearse de la iglesia. ¿Hay ese peligro? Sí, porque tiene esa autoridad. Pero debe obedecer las palabras del apóstol Pedro en primera de Pedro, que dice, apacentad la grey de Dios. No por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. ¿Por qué habla de este riesgo? Porque al tener autoridad hay ese riesgo. Pero los pastores deben tener temor de Dios, de que están tratando bien o mal la esposa de Cristo y van a rendir cuentas de ello. No obstante, aunque esa es la exhortación con la que yo me quedo y con la que todo hombre que está llamado al ministerio debería mantener en su mente, yo creo, hermanos, que hay algunas exhortaciones que hace Benjamin Kitch en su libro que creo que son importantes. Si el pastor tiene esta autoridad, hermanos, ¿cuál es su responsabilidad como miembros para con sus pastores? Ahorita uno, pero oremos que Dios levante y confirme más entre nosotros. Él comienza diciendo, en primer lugar, deben orar por sus pastores. Es el deber de cada miembro orar por su pastor y por sus maestros. Hermanos, orad por nosotros, dice el apóstol Pablo, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. De nuevo, dice Pablo, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puerta. A los que descuiden este deber, parece no importarles ni su ministro, ni sus propias almas, ni si los pecadores se convierten o no, ni si la iglesia es edificada o no. Orar por su pan de cada día y no orar por el pan de vida les sea partido en abundancia, y da motivos por los cuales orar por su ministro. La labor de los ministros es grande. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? 2.
La oposición que se hace contra ellos no es pequeña. El fuerte llamado de Dios, así como el llamado de los ministros a los santos, es que hagan oraciones y súplicas continuas. Sus debilidades y tentaciones son muchas, oren por ellos. El crecimiento y la edificación de la iglesia depende del éxito de sus ministros. 6. Si caen o se apartan, Dios es deshonrado en gran manera y sus caminos y sus pueblos son afectados. En segundo lugar, deben mostrar una estima reverencial por ellos, ya que son embajadores de Cristo, también llamados gobernantes, ángeles, etc. Quienes los honran y honran y reciben a Jesucristo. Es decir, y da un pasaje, dice que les tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Nuevamente dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, es decir, como lo concibo, aquellos que son muy laboriosos, literalmente laboriosísimos. Tercero, es el deber de los miembros sujetarse a ellos, es decir, en todas sus exhortaciones, buenos consejos y reprensiones, y cuando llaman a cualquier deber extraordinario como la oración, el ayuno o días de acción de gracias. Si no ven ninguna causa justa por la que no deben guardar tales días, deben obedecer a su pastor o anciano, como en otros casos también obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cuarto, es el deber de los miembros encargarse de la reivindicación de las acusaciones injustas de hombres malvados o de la lengua que habla calumnias y no prestar oídos a afrentas contra ellos por rumores, ni afligir sus espíritus, ni debilitar sus manos. Quinto, es el deber de los miembros ir o recurrir a ellos cuando estén en problemas o estén enfrentando tentaciones. Aquí mi pensamiento es que cuando los miembros están enfrentando pruebas o tentaciones, es deber recurrir. No lo entiendo al revés, pero también es real. Si el pastor está en pruebas, puede acudir a sus miembros para pedir oración. Sexto, es el deber de los miembros proveer un sostenimiento confortable para ellos y sus familias, que sea apropiado para su estado y condición. Déjenme pasar al séptimo. Es el deber de los miembros sujetarse a ellos y permanecer con ellos en todas sus pruebas y persecuciones por causa de la palabra. Ustedes no se avergonzaron de mis cadenas, dice el apóstol Pablo. Y el doctor Owen, dice Kitch, añade otro deber de los miembros hacia su pastor, a saber, convenir en reunirse cuando él los convoque, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, etc. Hermanos, en conclusión, si el pastor tiene autoridad, déjenme resumir, el pastor debe tener temor de cómo la usa, pero la iglesia tiene la responsabilidad de orar por su pastor, de sujetarse a sus pastores, de reivindicar a sus pastores, de buscarlo en sus necesidades, de proveer su sostenimiento, de pasar con ellos los tiempos de pruebas y atender a su llamamiento cuando ésta sea convocada por ellos. Hermanos, en una sociedad como la que vivimos, esto puede parecer duro, pesado, molesto, pero que Dios nos ayude para hacer una iglesia bíblica y que esta iglesia sea conocida porque los pastores respetan el poder de la iglesia y la iglesia respeta la autoridad de sus pastores. Yo realmente no tengo nada que decir contra esta preciosa iglesia. Creo que no tengo ni una queja. Creo que podemos crecer, así como el pastor tiene que crecer en entender la autoridad, el poder. Creo que así también la iglesia, no estoy diciendo que somos perfectos, pero realmente no tengo ninguna queja. Creo que esta iglesia ha sido respetuosa. Creo que ha sido una iglesia que no es difícil de pastorear. Bueno,
Nada, no se crea. Pero predico esto no porque esté fallando en esta iglesia, sino para poder trabajar en nuestra política y para ser refrescados, hermanos, de cómo quiere Dios que caminemos. Amén. ¿Preguntas sobre lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, vamos a... Sí. El punto, John Cotton dice esto: la iglesia es quien tiene el poder para excomulgar incluso a un pastor si es necesario. Pero él dice esto: imaginando que hay una pluralidad de ancianos y la iglesia piensa que los ancianos se han corrompido, pensando en una pluralidad sobre todo, ¿sí? La iglesia no los puede excomulgar porque la iglesia no tiene esa autoridad. Ahora, si un pastor es el que se ha corrompido y los otros ancianos pueden discernirlo, los ancianos pueden llamar a la iglesia y decir: hermanos, excomulguémoslo. Y entonces hay la autoridad y el poder para excomulgarlo, ¿sí? Pero Cotton dice, es solo un ejemplo para entender en qué consiste la autoridad. Y él dice, pero imagínense que fueron la pluralidad entera que se corrompió. Ajá. Dice, bueno, no hay una autoridad para excomulgarlos, porque ellos son quienes recibieron la autoridad. ¿Qué debería hacer la iglesia en ese momento? No puede excomulgarlos, porque ellos son los que tienen la autoridad para hacer eso, pero sí puede huir de ellos y congregarse simplemente, dejarlos sin rebaño. Entonces, así como espero que no pase lo uno, de que el pastor se tenga que ir, espero que tampoco pase nunca lo otro, pero Cotton yo creo que lo dice para que se entienda que la autoridad no es solo como de nombre, sino que realmente hay una autoridad, de tal manera que si sea necesario o los pastores se corrompen, no hay esa autoridad para que sean excomulgados, sino que la iglesia tendría que ya no recibirlos como sus pastores. Entonces, al final la iglesia está libre, que tiene el poder y no se debe sujetar a ellos, ¿sí? Pero el punto es sobre los conceptos. Ellos tienen realmente la autoridad. Y si ellos se han corrompido todos juntos, no los puede, la iglesia no puede ejecutar el juicio final, porque ellos son los que poseen la autoridad. De la misma forma, yo creo que es un ejercicio para entender su autoridad, pero es como el otro punto. Si toda la iglesia se corrompe y el pastor o los pastores lo ven y no escuchan, ¿puede el pastor expulsar a todos? No, porque ¿quién tiene el poder? La iglesia. Ellos solamente se pueden ir. Es de la misma forma. La iglesia tiene el poder, pero la autoridad para excomulgar o para llamar a la excomunión son los pastores. Por lo tanto, lo que debería hacer la iglesia es irse. No sé si queda... creo que puede ser un poco complejo, pero el énfasis es que se entienda, la iglesia tiene poder, el pastor tiene la autoridad, o los pastores tienen la autoridad. ¿Alguna pregunta más? Sí, hermano. Sí. Hay dos formas en que la iglesia participa. Una es
como vamos a establecer en nuestra política eclesiástica, va a haber algo que se llame una nominación, en donde anualmente la iglesia va a tener la oportunidad de escribir qué hombre piensan ellos que puede ser llamado al pastorado o al diaconado. Y la iglesia en esa forma puede expresarse. El pastor revisaría eso, consultaría eso, y de esa forma la iglesia puede informar al pastor. Ahora, el pastor puede nominar a alguien y decir: hermanos, yo creo que este hermano debería ser considerado. El pastor tiene esa autoridad para hacerlo públicamente delante de la iglesia, pero solo la iglesia tiene el poder para confirmarlo. Si el pastor lo nomina, pero la iglesia no lo confirma, no avanza. Siempre se necesitan las llaves, las dos llaves para abrir o cerrar. En todo caso, son las dos que se necesitan. Por eso esa tensión entre qué pasa cuando la iglesia se corrompe o cuando todo el liderazgo se corrompe. No hay las dos llaves. El pastor tiene que huir o la membresía tiene que huir. Y ¿ibas a preguntar algo más? Sí. Y si la iglesia nomina a alguien y por ejemplo, digamos que está empujando al pastor para que alguien sea nominado y el pastor tiene la autoridad para presentar las razones por las cuales no. E igualmente, si el pastor quiere a alguien y la iglesia no procede. Y si la iglesia quiere a alguien, pero el liderazgo de ancianos no, tampoco procede. Son dos llaves que se necesitan, poder y autoridad. Por eso dice Kitch, aquí. Bueno, a ver si lo encuentro. Ellos dicen que una iglesia sin pastor es iglesia, pero está incompleta. Le falta algo. Sí, no lo voy a encontrar aquí. Recomiendo mucho este libro porque creo que también se aclara más la pregunta que haces, hermana, más adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el pastor está siendo humilde y dice: sí, he pecado, y no hay otro pastor quien ejecute la sentencia? Ellos dicen, en ese caso, la iglesia tendría que nominar a alguien en ese momento para decir: hermano, tú no eres pastor, pero te damos la autoridad para que funjas en este momento como el que posee la autoridad para dar el juicio. Entonces es llamado y así puede decir: hermano, debemos proceder de esta forma. Entonces ahora ya hay la autoridad y el poder. Pero es como esa dinámica de se necesitan siempre las dos llaves, como en nuestra caja de ofrendas. Se necesitan siempre las dos llaves para abrirla. Si pasa el triste caso en donde una pluralidad de ancianos se corrompe hasta tal punto que no reconoce sus pecados, no quiere escuchar y demás, la iglesia tiene que huir, no se tiene que quedar ahí. Idealmente, ese pastor debería ser humilde para decir: hermano, si está mal, nos vamos a quitar. Y entonces la iglesia tiene el poder para darle la autoridad a alguien para destituir a estos ancianos. ¿Me explico? Pero si no, la iglesia no se debe quedar bajo ese dominio solo porque no tiene la autoridad. La iglesia tiene el poder para ser libre de esos hombres. Sí, quiero que eso quede claro. Nunca deberían quedarse bajo un liderazgo corrupto. La iglesia tiene la libertad de separarse. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ok. Si no, vamos a tener un himno y terminamos con una oración y así nos despedimos.